Ya está con nosotros en el estudio de Primera Página Carlos Gamarra, diputado de la Asamblea Nacional por la bancada oficialista, la bancada del PSV, Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional. Diputado, buenos días, bienvenido a Primera Página y bienvenido a Globovisión. Gracias, Gabriel. Gracias por la invitación a Globovisión a Primera Página. Aquí estamos para compartir parte de esta mañana. Y para que nos respondan, diputado, cosas como esta, por ejemplo, que vamos a tomar del diario Últimas Noticias, que ya lo vamos a tener en pantalla. Últimas Noticias presenta hoy, como toda la prensa nacional, lo que se conoció ayer en la tarde-noche. Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al Parlamento. El TCJ ordenó a la directiva de la Asamblea Nacional la inmediata desincorporación de los 3 diputados del estado Amazonas. Además, en la sentencia también dicen que consideran en desacato a la actual directiva de la Asamblea Nacional y que de no solucionarse o de no desincorporarse estos 3 diputados del estado Amazonas, todo lo que decida la Asamblea Nacional será nulo de toda nulidad y rito en su conjunto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Nosotros veníamos advirtiendo que esto iba a ocurrir porque ciertamente hay una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que le prohibía a la directiva de la Asamblea Nacional la juramentación de los que habían sido en una primera instancia proclamados por la Junta Electoral Regional del Estado Amazonas y que tenía que ver con la solicitud de la dirigente Nicia Maldonado y del pueblo de Amazonas de la preservación de la voluntad popular, de la soberanía del pueblo, que fue violentado, presuntamente violentada a través de actos que están penados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Estos actos fueron estudiados, se consiguieron evidencia suficiente para dictar una medida de amparo cautelar y se dejó sin efecto la totalización, la proclamación y la adjudicación. Eso le daba un mandato, ordenaba a la Asamblea Nacional evitar cualquier tipo de presencia de estos ciudadanos que ya no son diputados y que incluso el Tribunal Supremo puede en el futuro determinar que no hay razones para, por ejemplo, repetir elecciones y nuevamente juramentarlo. Ese hecho junto a 2 o 3 acciones más generan de antemano y revelan una actitud de confrontación de la Asamblea Nacional y la directiva que de manera violenta, que de manera irrespetuosa, sin la consideración que en la Constitución establece del respeto a los poderes, desacata el Tribunal Supremo de Justicia. Junto ¿Y no a representa, diputado, no significa esto un desconocimiento también a la voluntad popular de los venezolanos expresada el 6 de diciembre? Porque se está dejando sin representación en el Parlamento a todo un Estado. Se está dejando sin la representación de diputados que fueron debidamente adjudicados por el máximo ente comicial del país, que es el CNE, en unas elecciones que fueron reconocidas incluso por la misión de acompañamiento internacional de la UNASUR. Avalaron los resultados. Siempre se dijo desde el PSV que se gozaba del mejor sistema electoral del mundo, era el venezolano. Entonces, ¿cómo quedan ahora con esto que se está decidiendo? Fíjate que el sistema no está en duda, el sistema electoral. Hay un conjunto de elementos que están penados en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, un conjunto de procedimientos, de delitos que están tipificados allí, que se hacen presentes en la denuncia. Y precisamente no es para violentar la voluntad popular, la soberanía del pueblo, sino para preservarla, que el tribunal, la sala electoral, toma la decisión de suspender, porque se consiguieron elementos de prueba suficientes de peso para tomar esta medida, de tal manera que se preserva en primera instancia la voluntad, el pueblo, y se ordena a la directiva de la Asamblea Nacional no juramentarlo. El acto de desacato tiene varias aristas. En primer lugar, es un tema esencialmente político. El señor Ramos Alud, en un desafío abierto a la Asamblea Nacional, al Poder Público Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Ejecutivo, comienza y llega a la Asamblea Nacional, a la presidencia, con un discurso de diálogo, de entendimiento al país, que era lo que está en gran medida el país está pidiendo y exigiendo. Bueno, la primera decisión, y creo que es importante no sacar del contexto la decisión de la juramentación de estos diputados, porque tiene que ver con todo un plan a nuestro modo de ver. En primer lugar, el anuncio,
le dice al país, vamos al diálogo, queremos buenas relaciones con el Ejecutivo, pero el primer día dice, le damos 6 meses a Maduro para salir del gobierno. Lo vamos a sacar en 6 meses. Al día siguiente... Bueno, dijo que se iban a explorar mecanismos constitucionales establecidos en la Carta Magna. No los nombró, país. el único mecanismo constitucional está allí, lo establece claramente la Constitución y bueno, el pueblo al final decidirá, pero en todo caso tiene que ver con una actitud y yo creo que es importante evaluar la actitud del presidente, del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. No hay que despacharla con sencillez porque fíjate, desacata la orden del Tribunal Supremo de Justicia, decide el primer día y le anuncia al país que va a sacar a Maduro en 6 meses, genera una situación irrespetuosa a la simbología y al sentimiento bolivariano y chavista con el tema de los cuadros de la Asamblea Nacional. Y fíjate, además se manda a grabar y lo dice Gabriel con una actitud que no es consona con la alta investidura del presidente de la Asamblea Nacional, con groserías, con vulgaridades. El artículo 200 de la Constitución Nacional, en parte de su texto, dice lo siguiente: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. En este artículo se basó la directiva del Parlamento Nacional para reconocer la voluntad popular y proclamar y juramentar, mejor dicho, ya habían sido proclamados por el CNE, y juramentar a los 3 diputados por el Estado Amazonas de la Mesa de la Unidad Democrática en la plenaria del Parlamento. Fíjate, Gabriel, es importante 2 elementos del planteamiento que tú haces. En primer lugar, el tema, nuevamente, la adjudicación, proclamación, y el tema de la voluntad popular, porque en primer lugar, la sala electoral está facultada en el 262 constitucional porque es una sala de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para tomar decisiones que tienen que ver con vinculadas a la ley orgánica de procesos electorales y a los procesos electorales que lleva el órgano del Poder Electoral, que es el CNE. En segundo lugar, es la sala constitucional, el 334, 335 y el 336, ordinal 9, que sería bueno, Gabriel, que lo ubicáramos ahí, el 336, ordinal 9, quien faculta a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para tomar decisiones que tengan que ver con la controversia entre órganos del Poder Público Nacional. Allí está el fundamento de la decisión de la sala electoral y de la sala constitucional que tomó ayer. Y en segundo término, en relación con el tema de la adjudicación y proclamación, allí hubo un mandato muy claro, y un mandato producto de una denuncia y de un recurso que se presentó siguiendo los extremos de ley que van en el artículo 179 al 192 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cubriendo todos esos extremos. Nicia Maldonado presentó un recurso y fue declarado con lugar y con amparo cautelar. No le quedaba otra cosa a la directiva de la Asamblea Nacional que acatar esa decisión, pero el tema de la voluntad popular y la soberanía, yo te pregunto a ti, que eres periodista, Gabriel, hoy se utiliza la soberanía popular y se arguye el tema de la soberanía y la voluntad del pueblo para defender a los diputados amazonas. Yo te pregunto, el 12 de febrero del 2014, cuando el señor Leopoldo López, María Corina y Ledesma llamaron a incendiar el país, no se estaba violentando la voluntad popular, no es la misma voluntad popular la que eligió a Maduro, la misma que eligió, pero ¿por qué se es tan laxo y se es tan complaciente con la violación de esa voluntad popular? Diputado Gamarra, porque la voluntad popular, disculpa, Gabriel, la voluntad popular no puede ser un chicle que se utiliza o una plastilina para hacer formas a conveniencia. Unas precisiones, diputado, rápidamente. ¿Es ilegal pedirle la renuncia al presidente de la República? No, si está en el marco de la Constitución, en el marco de la Constitución están los mecanismos, que es el tema del referéndum. Pueden convocarlo, pueden establecer, allí están los mecanismos. Pero renuncia al presidente, no colabora con el clima de normalización del país, que la mayoría del país está exigiendo que se atienda el problema económico, que es el problema fundamental. Pero constitucionalmente hablando, perdón, diputado, una precisión, vamos de nuevo con esto. Constitucionalmente hablando, ¿establece o no establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mecanismos como constituyente, renuncia de algún mandatario o convocatoria, referendo revocatorio? Por supuesto que lo establece. Ahora, el tema de que Ramos Alú lo haya anunciado significa 2 cosas.
En primer lugar, que no hay voluntad de entendimiento y en segundo lugar, que hay una asamblea que llegó para derrocar el gobierno, según por las vías constitucionales. Ahora, ellos tienen una práctica permanente que se ha demostrado de ir de ir por los caminos fuera de la Constitución. Pero el problema de fondo allí que subyace, Gabriel, es el tema de que Ramos Alug está buscando convertirse en un extremo de la derecha, es decirle al país: yo asumo la presidencia y digo en 6 meses sale Maduro y voy a acabar con toda la simbología y con todo lo que significa la figura de Hugo Chávez, de Bolívar. Yo estoy a la derecha de Capriles, de Leopoldo, y es un problema que en última instancia lo que revela es un conflicto interno de la MUC que puede traer consecuencias incalculables para el país, porque nosotros queremos la paz. Nosotros queremos el entendimiento. Y en ese querer la paz y el nosotros... entendimiento, diputado Gamarra, ya vamos a pasar con muchos de los comentarios de la audiencia que estamos recibiendo. En ese querer la paz y el entendimiento se está respetando también la voluntad del pueblo que mayoritariamente le dio el 6 de diciembre una bancada mayoritaria a la mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, fíjate que el presidente Maduro, el mismo 6 de diciembre o 7 en la madrugada, el primero que se dirigió al país después de anunciar el CNE los resultados electorales fue el presidente Maduro y dijo: reconozco la mayoría opositora, el pueblo votó y vamos a la instalación. Se dijo incluso que no íbamos a permitir la instalación de la Asamblea Nacional. Se crearon todos los mecanismos para que se instalara, para que funcionara. No es el gobierno quien tiene interés en que no funcione la Asamblea Nacional. Creo que hay muestra evidente, precisamente contrario a lo que ha sido la práctica. No olvidemos que Ramos Alug desconoció los resultados del 2004 y que incluso dijo presentar unas pruebas de fraude en el referéndum revocatorio que todavía no han aparecido. Rápidamente, diputado, su respuesta, porque hay algunas inquietudes. El señor Asdrúbal Ríos le pregunta, o escribe y dice: pregúntale por favor al diputado si estos magistrados son legítimos ya que se violaron procedimientos. Bueno, eso es una apreciación sesgada y probablemente influida por su visión política. Allí está, se cumplió con los extremos que están en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la designación de los magistrados y en la Constitución. Y no pueden ser revocados por ninguna comisión que a última hora designe la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional. No ¿Por qué no podrían ser revocados? Bueno, no tiene competencia en el Parlamento de revisar la propia Constitución y el propio Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece cuáles son los mecanismos para que sea revocado un magistrado y pasa por hay 17 elementos, entre ellos, y lo fundamental es la elaboración de un expediente que tiene que ser aprobado por el Poder Ciudadano. El señor Luis Carlos C. le pregunta: diputado Gamarra, ¿qué pasa con la inseguridad, el desabastecimiento, la no producción nacional, etcétera? No oculten los problemas. No, los problemas no los estamos ocultando, al contrario. El presidente Maduro ha expresado una voluntad de rectificación. Ha dicho al país: vamos a una gran rectificación para un renacimiento de la patria. Y en ese sentido ha tomado decisiones en la designación de nuevos ministros, y el ojo del país y el centro fundamental es la economía. Y creo que vienen decisiones importantes que tienen que ver, incluso el 30 de diciembre el presidente Maduro promulgó un conjunto de leyes que desde nuestra modesta opinión, son fundamentales en la construcción del nuevo modelo económico. Félix Figueroa le dice, diputado: ¿cómo creer en la sala electoral si todas las decisiones que han tomado favorecen al Ejecutivo? Bueno, yo creo que, fíjate, esa sala electoral y algunas decisiones del tribunal favorecieron en el año 2001 a Liborio Guarulla, cuando solicitó en Amazonas, por cierto, la revisión del proceso electoral y la repetición de elecciones por ilícitos, casi los mismos ilícitos que cometió en ese momento Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática. Pero se le permitió proclamarse y juramentarse en su cargo. En su momento se ordenó la suspensión y se fue al proceso de repetición de elecciones. Nos quedan solo 30 segundos para despedirme, los estoy robando con el permiso del coordinador. Diputado, y van a presentar hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional esta propuesta del decreto de Bueno, emergencia vamos a económica. esperar la decisión del Ejecutivo, del presidente Maduro y del Gabinete Económico sobre el tema del... Lo cierto es que la economía debe ser el centro del debate nacional y yo creo que el presidente Maduro ha mostrado voluntad de hacerlo y decisión de rectificar lo que haya que rectificar para resolver los grandes problemas que aquejan. ¿Va a ir a la Asamblea Nacional el presidente Nicolás Maduro a presentar Bueno, esperemos que sea el propio presidente quien lo diga, porque dependerá mucho también de la conducta
de la directiva de la Asamblea Nacional y de la bancada de la oposición. Yo creo... Y no está es más, obligado por la Constitución del presidente Nicolás Maduro a hacer esa Claro que presentación está de obligado, pero en todo caso el propio presidente la semana pasada, aún con la crisis de poderes que existe, para definirlo así, por el desacato de la Asamblea Nacional de la Directiva, anunció que iba a presentar e iba a mandar el decreto de emergencia. Vamos a esperar que el propio presidente anuncie cuáles son las decisiones en las próximas horas. Otro de los comentarios, rápidamente, y con este sí nos despedimos, el señor José Alfredo Guillén dice: las decisiones deberían pasar primero por solicitar a la Asamblea la suspensión de la inmunidad parlamentaria, ¿no es así? No, porque ellos no fueron juramentados por la Asamblea Nacional, en consecuencia no tienen inmunidad. Nosotros vamos a agradecer no solo al diputado Carlos Gamarra, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, a la Asamblea Nacional por haber dedicado estos minutos para compartir con nosotros, sino a todos ustedes por su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. A veces quisiéramos más tiempo para poder presentar más comentarios. Más adelante va a estar con nosotros en Primera Página el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, para también conocer su opinión respecto de esta decisión ratificada por la Sala Electoral del Máximo Tribunal de la República. Diputado Gamarra, agradecido. Gracias a ti, Gabriel, a Primera Página y a Globovisión. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial, 7:45 minutos de la mañana. Ya venimos con mucho más.